e ineficiencias del Estado. Y ellos no son conscientes, no aceptan la realidad, no aceptan que realmente hay un problema de dinero económico entre el país. Nos responsabilizamos del daño económico que va a ocasionar esta dura medida. La crisis se va a agudizar y estará mostrando su incapacidad de gobernar. Y entonces tendríamos bloqueos, cierre de fronteras, marchas, bloqueos también de los gremialistas y de parte del CONAD de Santa Cruz, al menos bloqueo de las rotondas. Así está pintado el panorama para la siguiente semana. El gobierno de Luis Arce Catacora se niega a dialogar con los sectores afectados, intentando dividir las organizaciones, utilizando el Ministerio de Gobierno para perseguir y amedrentar a sus dirigentes. Lo que quiere decir que el gobierno tiene horas para desactivar todo esto, convocando, mandando una carta oficial. Y nos quieren seguir volteando con mentiras. ¿Cómo vamos a reaccionar? No puedes. ¿Con qué vamos a trabajar? Esto es Cabildeo Digital. Cacho, tú decías que se levantó el bloqueo de Yapacaní, pero han surgido otras movilizaciones, otros bloqueos. Inclusive hay un joven dirigente en Santa Cruz, de CONAD de Santa Cruz, que está llamando a realizar bloqueos. Cuéntame los motivos. Primero Yapacaní y luego los nuevos bloqueos. Pasadas las 3 de la mañana de este viernes, la Cámara de Diputados, por unanimidad de votos, aprobó el crédito de $35 millones para la carretera Norte Integrado Yapacaní. Gracias, colega diputada. Para consideración de la moción de suficiente discusión se necesita al menos 5 votos de apoyo. Informe, diputada secretaria. Existe apoyo, presidente. Pasamos a la votación. Las y los diputados que estén de acuerdo con la suficiente discusión del artículo único del proyecto de ley, sírvase levantar la mano. Informe, diputada secretaria. Más de 2/3, presidente. Queda aprobada la suficiente discusión del artículo único en su estación en detalle. No habiendo más consideraciones, pasamos a la votación. Las y los diputados que estén de acuerdo con el artículo único del proyecto de ley, sírvase levantar la mano. Informe, diputada secretaria. Más de 2/3, presidente. Muchas gracias. De acuerdo a los resultados obtenidos, queda aprobado el artículo único del proyecto de ley en su estación en detalle. Inmediatamente, porque estaban aquí varios representantes de Yapacaní, incluido el alcalde de ese municipio, el señor Juan Carlos Valles, instruyeron a los bloqueadores que levanten los bloqueos, salgan de la planta donde estaban queriendo tomarla, dejen el lugar donde habían cerrado las válvulas, y entonces en este momento ya está transitable la ruta, la nueva carretera Santa Cruz-Cochabamba. 3 de la mañana con 30 minutos, de esta manera se habilita el paso, la carretera a la altura del kilómetro 50 de Yapacaní. Las personas que hasta 7 días habían encabezado esta medida de presión, en estas primeras horas de este viernes ya levantan todos los objetos. La maquinaria está retirando los promontorios de tierra colocados para el bloqueo que inició hace una semana. Había sido, Amalia, un proyecto de ley de un artículo, o sea que aprobaron rápidamente, más tardaron en la aprobación de este proyecto de ley que permite el acceso de Bolivia al Mercosur. Así que 3 de la mañana se aprobó, a las 4 de la mañana ya estaban desbloqueando en Yapacaní. Entonces ese tema quedó resuelto después de 7 días de bloqueo y de perjuicios para muchos sectores. Entre 15 y 17 kilómetros de fila de vehículos, de camiones de alto tonelaje, que se refleja directamente en esta fila que vemos ahora, ya con la ruta habilitada. En tema de la ruta expedita también, de la misma manera, en el punto de bloqueo, donde ya se ha retirado todos estos escombros, los promontorios de tierra, con el uso de maquinaria. Aquí los vehículos y los camiones de alto tonelaje que han estado incluso varados a los costados de la
la carretera, invadiendo el carril contrario, esto para tratar de poder llegar hasta el punto ante la esperanza de un cuarto intermedio. Ellos en algunas partes de la carretera se han formado unos cuellos de botella conocidos, congestionamiento vehicular, pero de manera ordenada, conforme pasa el tiempo, ya van tomando el carril correcto y ya se van dirigiendo del kilómetro 40 al kilómetro 50 de la zona donde se encontraba el bloqueo. Finalmente este ya fue suspendido, un cuarto intermedio, como han informado los dirigentes, han dado un plazo de 2 semanas hasta el próximo 28 de junio a la Cámara de Senadores para que puedan aprobar este crédito. Caso contrario, el sábado 29 de junio retomarían lo que es las medidas de presión, bloqueos y otras medidas de acuerdo a la determinación de las bases. De momento. Pero la cosa no queda ahí porque pese al anuncio del presidente y estas gestiones que hace medias extrañas el ministro de Obras Públicas, se han decidido unir fuerzas gremialistas y transportistas del sector pesado. Se han reunido ayer en Santa Cruz y han decidido coordinar las protestas porque todo confluye el lunes. Nosotros no somos culpables de la situación económica, no somos responsables de la situación de no tener dinero para pagar combustible. Lamentablemente hay deficiencias, falencias e ineficiencias del Estado. Y ellos no son conscientes, no aceptan la realidad, no aceptan que realmente hay un problema de dinero económico en el país. Y nos quieren seguir volteando con mentiras. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo podemos decir, sigan esperando, ¿cuándo van a devolver dinero que caen en las cuentas de las empresas, de las personas en dólares? El 2026. No puedes. ¿Con qué vamos a trabajar? Se ha ratificado el paro indefinido con bloqueos y cierre de fronteras de parte del transporte pesado y llega la marcha de los gremialistas a La Paz y se producen movilizaciones 2 días, han definido los gremialistas lunes, martes, incluyendo la posibilidad, no es todavía una cosa confirmada, de que cierren los mercados en todo el país. Adicionalmente a esto, el CONADE Santa Cruz, liderado por un joven dirigente, ha decidido plegarse a estas movilizaciones y han anunciado el bloqueo de las rotondas en la capital cruceña, que es lo más llamativo, lo más simbólico que tienen. El gobierno de Luis Arce Catacora se niega a transparentar la real situación económica del país, agravando aún más la crisis, asumiendo medidas erráticas que no solucionan la problemática. Que el gobierno de Luis Arce Catacora se niega a dialogar con los sectores afectados, intentando dividir las organizaciones, utilizando el Ministerio de Gobierno para perseguir y amedrentar a sus dirigentes. Que ante la negativa del gobierno de dialogar con el sector del transporte pesado, con los gremiales y con otros sectores movilizados, se va a iniciar un paro nacional indefinido con bloqueo de carreteras y cierre de fronteras a partir del lunes 17 de junio del 2024. Si no hay diálogo con el presidente, a partir también del día lunes, en horas de la noche, 7 horas, vamos a salir a todas las rotondas del departamento de Santa Cruz para manifestar como ciudadanos la unidad en contra de este gobierno que no quiere escuchar al pueblo. Santa Cruz, 13 de junio del 2024. ¡Viva Bolivia! Y entonces tendríamos bloqueos, cierre de fronteras, marchas, bloqueos también de los gremialistas y de parte del CONADE de Santa Cruz, al menos, bloqueo de las rotondas. Así está pintado el panorama para la siguiente semana, lo que quiere decir que el gobierno tiene horas para desactivar todo esto, convocando, mandando una carta oficial para que puedan dialogar con el presidente estos sectores movilizados, porque además uno de los dirigentes, el principal en Santa Cruz y a nivel nacional, don Héctor Mercado, se ha declarado en la clandestinidad ante el hostigamiento del ministro de Obras Públicas. Como lo has detallado perfectamente, Cacho, no queda mucho por agregar, salvo un titular que me encantó, algún periodista que puso el titular, peregrinaje por el dólar. ¿No? Hay peregrinaje por varios milagros, uno hace peregrinaje para curarse de cáncer, en fin, siempre buscando un milagro. Acá es el peregrinaje
para que aparezcan los dólares. Veremos. En ese marco y en ese panorama, Cacho, que no es la excepción, es la norma. Todos los meses es lo mismo, bloqueo, falta esto, falta lo otro, no hay diésel, no hay gasolina, no hay dólar. Estamos hace 1 año y medio con esta historia. Dime tú, ¿quién va a querer invertir en el país? Hay algunos héroes, ¿no? Por ejemplo, hay un laboratorio, uno de los 2 laboratorios que va a meter 15 millones de dólares. Son héroes, hay que hacer un monumento, ¿no? Exigimos al gobierno de Luis Arce Catacora transparentar las cifras económicas del país, reconociendo la crisis estructural del modelo económico, apertura inmediata de un diálogo inclusivo con todos los sectores afectados, incluyendo a las organizaciones de la sociedad civil, empresarios y ciudadanía en general. Este diálogo busca los siguientes objetivos: implementación de medidas urgentes para mitigar el impacto económico de la crisis, medidas específicas para apoyar a la iniciativa privada, que es la única que puede impulsar la salida de esta crisis, propuestas de mecanismos de seguimiento y evaluación de las medidas acordadas con la participación activa de la sociedad civil. El sector transporte pesado internacional ha manifestado la disposición a levantar el paro y los bloqueos una vez que se inicie el diálogo constructivo y se observen avances concretos en la respuesta del gobierno. De negarse el señor presidente Arce Catacora a instalar un diálogo con su participación, lo responsabilizamos del daño económico que va a ocasionar esta dura medida. La crisis se va a agudizar y estará mostrando su incapacidad de gobernar. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.